Buenos días, buenas noches. El día de hoy nos ocuparemos de 3 errores del pensamiento. De manera clásica, los errores del pensamiento fueron el objeto, el comienzo de la civilización occidental de la lógica. Así, un capítulo de la lógica se ocupaba de las falacias, de los sofismas, de los paralogismos, por ejemplo. De manera adicional, posteriormente, ya en el comienzos del siglo XX, los errores del pensamiento fueron además el objeto de la filosofía del lenguaje, la teoría del lenguaje. Los 3 errores de los que nos queremos ocupar hoy son cronológicamente, primero, Platón. Platón nos hizo creer que era posible una visión exterior del universo, del mundo, de la vida. Si se quiere, un universo exterior del mundo, la sociedad, el Estado o el tema que consideremos. Esto aparece en un texto que tú y yo no hemos leído suficientemente, allá al final de la obra de Platón, que se llama el Timeo. En el Timeo, Platón se ocupa de una visión verosímil, según la cual es posible ver el universo desde afuera. Desde luego, para Platón, posteriormente para toda la tradición occidental, se trataría de la visión del demiurgo, el demiurgo que es el creador del universo y demás. Esta equivocación de Platón es muy grave cuando nos interesa entender el más apasionante, el más complejo de todos los fenómenos, que es la vida. Ya volveré. El segundo error se debe a Aristóteles. Aristóteles nos hizo creer que hay cosas que son importantes y otras que no lo son. Técnicamente, hay unas cosas que son esenciales y otras que son accidentales. Técnicamente, en Aristóteles, esto se designa como la preocupación por la usía y por to symbebekos, es decir, la esencia y el accidente. Y entonces, en la historia de la humanidad, nos hicieron creer a ti y a mí que en todos los planos, en biología, en economía, en política, en matemáticas, lo que tú quieras, había cosas que eran más importantes y otras menos importantes. Segundo error. El tercer error se debe a Descartes, ya en los comienzos de la modernidad. Descartes nos hizo creer, y esta equivocación está acendrada en todo el espectro de la cultura, en la educación, en la política en el sentido común y corriente, en la comunicación, en la experiencia cotidiana, de que hay 2 clases de realidades perfectamente distintas en el universo. Una materia animada y una materia inanimada. Técnicamente, es la distinción entre la res extensa y la res cogitans. Este error da lugar a la división de las ciencias en ciencias naturales, ciencias humanas, ciencias fuertes, ciencias débiles y demás. Lo grave de lo que estamos mencionando es que los 3 errores se refuerzan positivamente, se refuerzan entre sí. Comencemos. Creer que es posible una visión desde afuera de las cosas implica la distinción entre sujeto y objeto, que aparentemente sería neutral, como si hubiera una razón externa a las cosas, superior a las cosas, sin la cual ellas no podrían entenderse. Esto da lugar a errores como creer que el Estado es necesario, creer que la iglesia es necesaria, creer que el partido es necesario y otra serie de ilustraciones que podríamos mencionar a lo largo y ancho de la historia y la cultura occidental. De suerte que la expresión quizás más aguda del error platónico es creer que existen los sistemas vivos y la evolución de otra parte. En absoluto, los sistemas vivos y la evolución son una sola y misma cosa. No hay una mirada interna
y externa de las cosas, en la que manifiestamente la mirada externa sería la importante. En ese sentido, se introduce la creencia en la objetividad, la necesidad y la universalidad de las cosas. Este error de Platón se refuerza, decíamos, muy grandemente con la equivocación de Aristóteles. Creer que hay cosas que son importantes y otras que son accesorias. La traducción política, la traducción cultural, en el sentido amplio y generoso de la palabra, es sumamente nefasta. Entonces habría algunas formas de trabajo, algunas formas de vida, unos estilos de existencia que no serían tan importantes como otros. La equivocación de Aristóteles introduce dos problemas absolutamente terribles en la historia de la comprensión del mundo y de la gestión del mundo. Uno es creer que existen jerarquías en la naturaleza y demás. Y con base en la creencia en jerarquías se estructuró la cultura humana en el sentido amplio de la palabra. En la naturaleza las jerarquías no existen. Y el segundo elemento es creer que existe centros, centralidad y entonces periferia. Y las cosas importantes estarían en el centro y todo lo demás serían las repercusiones en la periferia de lo que se toma en el centro. Hay numerosas traducciones posibles, numerosas aplicaciones posibles de este segundo error aristotélico. El tercer error, la tercera equivocación por parte de Descartes, consiste en separar el cuerpo y la mente, llamémoslo el cuerpo y la conciencia, y así sucesivamente, que hace creer que la ciencia verdaderamente verdadera es sobre las cosas físicas o materiales, y todas las demás quedan relegadas a un segundo plano, subsidiarias a Aristóteles, secundarias a la comprensión del mundo, a la comprensión de la complejidad de la naturaleza y de la sociedad. Estas tres equivocaciones, Platón, Aristóteles, Descartes, permean enteramente la cultura occidental y han sido tomadas como si fueran verdades obvias. Y esto es muy importante. En ciencia, como en la vida, no hay nada obvio. No hay nada que demos por sentado o que vaya de suyo. No es obvio en absoluto creer que hay cosas importantes y cosas accidentales. No es obvio en absoluto que haya una mirada externa de las cosas y así sucesivamente. Todo dato, por ejemplo, podríamos decir, todo dato implica necesariamente, si lo quieres, un relato y así sucesivamente. Y finalmente, la escisión entre el espectro físico y el espectro no físico, material e inmaterial del mundo. Yo te rogaría un favor. Tú eres más capaz que yo de traducir, de ilustrar, de ejemplificar no solamente cada uno de esos errores, sino las conexiones entre ellas en numerosos planos. Reitero, en psicología, en economía, en genética, en ecología y demás. No hay dos cosas, naturaleza y cultura. Ambas son una sola y misma unidad orgánica. No es posible en absoluto una mirada externa como prevalente a lo que podríamos decir una mirada interna. Y definitivamente no existen, nos hicieron creer eso a ti y a mí, jerarquías, centralidades, lo sustancial y lo accidental. Usualmente, detrás de estos tres errores, lo digo en el sentido pedagógico de la palabra, hay un currículo oculto. Usualmente, detrás de estos tres errores, lo digo en el sentido político, hay un principio de poder, hay un principio de realidad. Debemos poder reconocer tres equivocaciones fundamentales que han tejido, si me permites la expresión,
medularmente la cultura y la civilización occidental. Debemos, para entender la complejidad del mundo, de la naturaleza y la sociedad, liberarnos. Es una labor de asepsia, es una labor de purificación, es una labor de criba, si me permites, liberarnos del error de Platón, de Aristóteles y de Descartes. La última vez que lo sugiero, porque en la vida y en la ciencia nunca nada es obvio. Y estas distinciones las hemos asimilado en los medios de comunicación, en los sistemas familiares, en la vida cotidiana, en la cultura, como si fueran verdades obvias. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería Desde Abajo